Los aliados de la OTAN participaron este viernes en una imprevista reunión de alto nivel ante el riesgo de una posible invasión rusa de Ucrania. Y en la videollamada participaron, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Boris Johnson. Según informó la Casa Blanca, el objetivo era continuar la coordinación entre los aliados, tanto en lo relativo a la diplomacia como a la disuasión. Y la reunión se produce después de que Biden instara a todos los estadounidenses a abandonar Ucrania inmediatamente. El mandatario estadounidense indicó además que no enviará tropas para rescatar a los estadounidenses en caso de una invasión rusa que Washington considere que se puede producir en cualquier momento. Esta advertencia se produce además mientras Rusia y la vecina Bielorrusia intensifican sus ejercicios militares conjuntos. Y queremos ampliar estas declaraciones, los hacemos con José Díaz Briceño, nuestro periodista en Washington. José, saludos. Y partamos naturalmente por los esfuerzos diplomáticos para buscar una salida política a este contencioso en Ucrania. El presidente Biden también participaba, decíamos, de la cumbre telefónica de líderes. ¿Qué ha trascendido a este respecto allá en Washington? Una importante llamada de los líderes transatlánticos. Se explicaba que la Casa Blanca ha dicho que el tema central es la acumulación de fuerzas rusas alrededor de Ucrania. Y es importante señalar que en esta llamada que la Casa Blanca informó, también participan los presidentes de Polonia y de Rumanía, dos países en el este de Europa con intereses alrededor del conflicto de Ucrania y donde Estados Unidos ha desplegado algunas tropas en los días recientes. Hay que decir también que las noticias aquí en Washington son un ciclón informativo alrededor de la posibilidad que abrió el secretario de Estado Antony Blinken sobre que antes de que concluyan los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing el 20 de febrero pudiera ocurrir esta invasión. Es decir, estamos hablando ya de un periodo de tiempo establecido y que habla sobre todo de estos esfuerzos diplomáticos de último minuto en una llamada sobre la que la Casa Blanca todavía deberá informar durante el día. Y a todo esto, José, Biden tocó una fibra bastante sensible al declarar que no va a enviar tropas para rescatar a ningún estadounidense en territorio ucraniano en caso que Rusia llegara a invadir a Ucrania. ¿Qué reacciones has podido recoger a nivel político, a nivel ciudadano? El propio presidente Biden en esta entrevista dada el día de ayer aseguró que se enfrentaban a uno de los ejércitos más grandes del mundo y que no era una razón pequeña. Biden se enfrenta a un conflicto político interno donde sus índices de aprobación están a la baja y donde, de acuerdo con una encuesta de Político, un diario aquí en Washington, tiene básicamente a la población dividida sobre su manejo en el tema de Ucrania. Y sin embargo, las llamadas aquí en Washington, en los círculos políticos, son intensas y los propios medios estadounidenses así lo consignan, asegurando que el jueves hubo una reunión muy importante en el cuarto de control de la Casa Blanca, donde se aseguró básicamente que la ventana de la invasión podía ser pronta. Veremos si los esfuerzos disuasivos de mayores concentraciones de fuerzas de Occidente alrededor de Rusia o también de llamados a las sanciones ya advertidas en semanas pasadas surte efecto en los próximos días. José Díaz Briceño, muchas gracias allá en Washington. Y queremos también ampliar la mirada desde Bruselas. Claro, por primera vez está participando la comisionada europea y tenemos a María García Sornosa con los detalles en Bruselas. María, en primer lugar, ante estas negociaciones y esta primera aparición en esta etapa de la negociación europea, ¿qué argumentos ha defendido la comisionada europea Ursula von der Leyen? Sí, pues lo cierto, Jenny, es que la Comisión Europea está teniendo las manos muy atadas en esta crisis ucraniana porque el Kremlin se sigue negando a hablar con la Unión Europea como institución, como bloque, y solo quiere referirse a los gobiernos nacionales. Por eso especialmente importante es la presencia de von der Leyen en llamadas como la de hoy. El papel de la presidenta de la Comisión, que dirige una comisión geopolítica, está siendo sobre todo preservar la unidad dentro del bloque comunitario, pero también evitar las brechas con el principal aliado, con Estados Unidos, y
sobre todo enviar al Kremlin el mensaje de que cualquier invasión en Ucrania tendrá consecuencias económicas y políticas sin precedentes. Es cierto, Jenny, que durante las últimas horas y días el nerviosismo en los pasillos de Bruselas está aumentando porque el feedback, la sensación y la respuesta que llega del Kremlin no es positiva. El tono se está elevando. Lo vimos con esa visita de Emmanuel Macron hace unos días, y es que la vía diplomática que todos insisten en explotar está llegando a un callejón sin salida que no puede durar para siempre. Por eso especialmente importante será esa cumbre de los ministros de la OTAN la próxima semana. Escucharán a Macron y Macron podría desvelar esa solución que planteó a Putin, la de finlandizar Ucrania, es decir, concederle un estatus de neutralidad como vía para solucionar el conflicto, pero la propuesta de entrada ya cuenta con mucho escepticismo en la mayoría de los aliados. María García, muchas gracias en Bruselas.